Hernán Ramírez, licenciado, lo estuvimos charlando como para hacerlo más dinámico. Lamentablemente son poquitos, así que lo podríamos dejar para otra ocasión, para que sea más productivo, que tenga un poco más de efecto. De última lo podemos dejar para la próxima actividad que podemos realizar, José. Sí, No sé sí, qué sí, te parece, lo perfecto. podemos subir en el aula, que quede como... O eh, que lo hagan en vivo y en directo, entonces ahí se puede charlar un poco más. Pero lo dejamos también. para la clase que viene. Por eso te digo, ¿qué te parece si lo dejamos como tarea ya en el aula, que ellos vayan viendo, fíjate por las cosas Claro, que le pedimos? Entonces claro. ya para cuando tengamos la próxima reunión, ellos presenten. Entonces digan, bueno, en nuestros apps va a ser fulana de tal, mengana de tal, fulanito de tal, el director y vamos a tener estos roles. ¿Te Exacto. parece, Mariana? Sí, está perfecto. Sí, me parece bien. Perfecto. Esta es la actividad que está diciendo ahí, entonces, José. Era un taller que iban a hacer ustedes, como están divididos en 4 grupos, cada grupo se iba a subdividir dentro del Zoom, lo iban a charlar entre ustedes, iban a elegir entre ustedes un coordinador de personal, un director primero, y ese director iba a designarle a cada uno una actividad, imaginándose que ustedes están en un SAPS, en un CAPS. Vieron que nuestros egresados generalmente asumen ese tipo de roles en las instituciones, en los SAP, como directores, como coordinadores, entonces eso nos da hincapié, nos da un poco más de cancha como para que hagamos hincapié en esto. Fíjense que tendrían que elegir coordinador de personal, encargado de docencia, encargado de investigación y alguna otra función que ustedes consideren que tiene que haber en un centro de salud. Pero esto lo vamos a dejar entonces para otra ocasión. Ahora lo que teníamos que tocar era repasar un poco los conceptos que por ahí son bastante, se nos olvidan, se nos mezclan, pero la idea es que nosotros tengamos bien en claro esto, que salgamos de la residencia con la idea clara y que no lleguemos después a una dirección o estemos a cargo de un sistema de salud cuando no manejamos bien algunos términos básicos. Por ejemplo, en qué nivel de atención atendemos, a cuál nivel de atención debemos derivar, cómo funciona esa comunicación entre los niveles de atención. No es lo mismo que APS. APS sabemos que es una estrategia, que es la atención primaria a la salud, una cosa muy diferente. Y ese concepto que parece de nombre nomás, en realidad tiene mucho que ver con nuestra práctica o nuestras malas prácticas que hacemos, que hacen, porque todavía nosotros no estamos muy insertos en el sistema, la mayoría de los que están trabajando hoy en día en el primer nivel de atención. Por eso es importante que sepamos de qué se trata el primer nivel de atención, sobre todo, que es donde más ejercemos nosotros algún tipo de función. Ahora yo les pregunto, recién una de las compañeras estaba hablando de un nivel de atención en particular en el cual realizaban algún tipo de estudio un poquito más sofisticado. Ella decía que había una tomografía que estaba incendiada, que ustedes seguramente los que pasaron por el hospital van a entender esa jerga de qué significa. ¿Y alguien me puede decir en qué nivel de atención está pasando eso, estaba pasando eso que contaba la compañera? Eso debería ser tercer nivel de atención. Tercer nivel. La complejidad, justamente. Por la complejidad. Y esa complejidad tiene sus características. El primer nivel de atención y el segundo nivel por ahí tienen pocas diferencias, pero es importante que lo sepamos también. ¿Alguien conoce un segundo nivel de atención acá en Corrientes? ¿El hospital de Riachuelo puede ser? Y los CAPS. El hospital de Riachuelo, ¿por qué te parece, Virginia? Porque es un NI. Es un no NI. Es ni, sí. No es una ni forma de explicar. Tiene la complejidad de la escuela, ni no tiene la complejidad de una sala. ¿Qué característica en particular tiene ese hospital de Riachuelo que no tiene, por ejemplo, un SAPS? Creo que tiene imágenes, rayos tiene.
¿Tiene internación? La internación, exactamente. Aparte de la imagen que vos decís, tiene internación. Esa es la pequeña diferencia entre el primero y el segundo nivel. El primero no debería tener internación, o si lo tiene es muy breve, solamente para recuperar al paciente en el momento y dejarlo ir a las 2 horas o lo antes posible. Después ya pasamos al segundo nivel, que tiene internación, pero no tiene el nivel de sofisticación que tiene el tercer nivel. El tercer nivel, según los libros, los libros antiguos que clasificaron esto, decían que tiene que tener por lo menos una terapia intensiva. Eso ya define a un tercer nivel. Además, estudios complementarios como cuáles, por ejemplo. ¿Y la tomografía, por ejemplo, tiene en la escuela? Tomografía, exactamente. Tomografía axial computada, la resonancia magnética. Todos esos estudios que ya son de un nivel mucho más sofisticado que no tiene un hospital de Riachuelo, por ejemplo. Lo que tiene Riachuelo es internación básica para 4 patologías básicas, cuatro ramas de la medicina, que alguien sabe cuáles son. Si tengo una apendicitis, me puedo internar. Básicamente es la clínica de traumato. Sí, algo de traumato puede ser. Sí, algo de traumato. Pero generalmente hay cuatro prioridades que tiene el gobierno. Uno es la clínica del adulto. Si hay clínica del adulto, hay clínica del niño, que sería la pediatría. Exactamente. Después, obstetricia. Obstetricia. ¿Y qué más? Está faltando uno. Cirugía no. Y la cirugía. La cirugía básica, al principio, las patologías más banales, que son la apendicitis y todas las cuestiones que ustedes tienen en el internado rotatorio, eso debería estar también dentro de ese paquete del segundo nivel de atención. Después, las otras subespecialidades ya deberían derivarse, como por ejemplo traumato, debería derivarse al tercer nivel que tenemos acá, justamente el hospital escuela. Pero alguna que otra lesión traumatológica se puede atender ahí en el segundo nivel. Y no es muy grave. Entonces, la mayoría de los hospitales de los pueblos son de segundo nivel. La mayoría son de segundo nivel. Por eso siempre tienen un hospital de referencia. Los del sur, por ejemplo, lo tienen a Goya, y los del norte, obviamente, a todas las hospitales escuela grandes de acá, digamos. Escuela, Llano y Vidal. Paso de los Libres creo que también está llegando a un tercer nivel. Y Salada también. Salada sería como un punto intermedio, está llegando a poquito a ese tercer nivel, pero todavía sigue derivando gente acá al norte. Sí. Pero eso es las cosas van cambiando. Ahora ya se habla de un cuarto nivel, algunos hablan de un quinto nivel, cuando se va subespecializando las patologías. El hospital, por ejemplo, de Paso de los Libres, que es el San José, ¿me escuchan? Sí, ese es uno de alta complejidad. Lo que pasa es que faltan profesionales. No hay profesionales que lo manejen. Tiene todo para manejar, pero falta quien lo maneje. Pero le falta la... Sí, totalmente. Como que está el armazón, pero no está tiene todas las máquinas, tiene todo para ser usado ya, pero no hay quien vaya a trabajar allá. Creo que hay 2 médicos nomás. José, en ese caso donde está la infraestructura, pero no es funcional, ¿no se considera tercer nivel o sí? Y no se considera porque no es funcional. No está en uso. Vos, como médico, vos no le derivarías a ese lugar porque sabés que no le va a atender nadie o no va a funcionar. Entonces, sí o sí tenés que mandarle a otro de mayor complejidad. Porque generalmente al hospital de Goya se centran todos. Exactamente, Goya. En salud pública nosotros hablamos de derivar justamente a esto según la complejidad, que ahora le voy a mostrar el cuadrito. Bueno, esos eran los niveles de atención que hay que tener en claro. Entonces, ¿qué es un primer nivel? Es cuando el paciente es ambulatorio. Segundo nivel ya hay internación, pero no hay tanta complejidad, y las especialidades son 4 básicas. Y el tercer nivel ya tenemos internación en terapia intensiva
y alguna subespecialidad como traumatología, cardiología y todas las guías que conozcan, que se van subespecializando cada vez más. ¿Los CAPS, José, qué serían? ¿Qué nivel Los estarían? CAPS son de ¿Primer nivel? primer nivel. Primer nivel. A cada poquito están como asumiendo, por ejemplo, el CONI en su momento tenía como una camita de donación, no sé si ahora sigue teniendo esas camas, y se la consideraba como un segundo nivel en su momento, pero En un momento también creo ahora que fue ya como un hospital de pediatría, de niños, creo que el CONI. Al menos la gente del interior, uno creo. la gente del ¿Conoce los interior hospitales era del interior? derivada ahí. ¿Cómo? El de Itatí, por ejemplo, Adolfo, es de segundo nivel. Sí. Es también como dice Fernando, que en teoría cuando inauguraron el hospital tiene quirófano, tiene todo, pero como dice Fernando, no hay profesionales. No hay Entonces, profesionales, el segundo exactamente, y nivel otra vez. pasa a ser otra vez un nivel inferior, un nivel de complejidad inferior. En el ¿Por qué caso no? del CONI, por ejemplo, que en un momento inauguraron sala de rayo Sí, y que no tenga la parte de internación, ¿se considera segundo nivel? se considera te muestro acá un cuadrito, o sea, ahí Claro. vamos comparando. Mira lo que dice acá. Hablamos de niveles de complejidad. Si, bueno, esto le va a pasar el material. El nivel de complejidad 4, por ejemplo, ya tiene una cama de internación o tiene algún tipo de esos estudios que vos decís, que es estudio complementario básico, como por ejemplo la radiografía, pero sigue siendo del primer nivel de atención. Tiene que tener un poquito más de cosas, sobre todo la internación, por eso yo recalcaba mucho la internación, para que pase a un quinto, a un sexto nivel de complejidad. Estas son las tres formas de clasificar a nuestro sistema sanitario. Después vamos a hacer la diferencia de lo que es sistema sanitario y sistema de salud, que no es lo mismo, para que lo vayan sabiendo nomás. Lo más básico, lo que más nosotros manejamos es esta clasificación, que es primero, segundo y tercer nivel. Generalmente el gobierno nacional, provincial, los clasifica de esta forma, I1, I2, I3, I4 y así, hasta 3.2 sería. El nivel de complejidad es según la infraestructura que tengan, pero esto es un equivalente a esto otro. Simplemente cambian de nombre porque esto es una codificación que tiene el gobierno para poder clasificar a su centro de salud. ¿Se entiende más o menos? Sí. Después le voy a mostrar bien qué significa el nivel de complejidad. Bueno, pasamos todo esto, que son los niveles de atención, que más o menos quedó claro. ¿Qué son los problemas de salud? Era otra de las preguntas, porque a veces creemos que problemas de salud es solamente diagnóstico de enfermedad y no es lo mismo, no son sinónimos. Problema de salud, ¿se acuerda alguien más o menos de qué se trataba? Y con sus palabras, lo que se acuerde, lo que le parezca que es. La idea es ¿Tenía algo que ver con los determinantes de salud también? sí, podría estar ¿Algo de relacionado. eso? Podría estar relacionado con algún déficit en los determinantes de la salud. Pero yo quiero que queden claro que nosotros como profesionales de la salud familiar tomamos ya no diagnósticos de enfermedad. Para hacer nuestra historia clínica tomamos el concepto de problemas de salud. ¿Alguien sabe un problema de salud? ¿Alguien me puede decir algún problema de salud que no está, por ejemplo, en el CIE-10 o que no es considerado antiguamente como una enfermedad, como algo que tiene que ser tratado en un centro de salud? Que no sea trasladado. ¿Problema con salud personal o lo que pueda afectar a la salud del ser humano, como el medio ambiente y demás?
También, exactamente, ¿Es así? exposición a Biología humana. algún agente ambiental que le esté causando, algún agente de contaminación que le esté causando problemas en la salud. Antes Sí. no se tenía en cuenta mucho eso. En ese No caso, la simple- pobreza no entraría también. La pobreza, por Por eso ejemplo, estaría dentro. Sí, el también. nivel socioeconómico bajo sería un problema también de salud. La falta de Recuerda- educación, de La escuela. falta de educación. Son cuestiones que nos llevan a tener que hacer algún tipo de inferencia en eso, a hacer algún tipo de tener algún tipo de accionar en esa cuestión en particular, porque si nuestro paciente no sabe leer, es un problema. El analfabetismo es un problema en nuestro paciente porque no podemos darle indicaciones así como así, y si no tiene a nadie que lo lea, si no tiene alguna familia continente, ahí ya entra otro problema de salud, la falta de familia. Yo le había mostrado el año pasado, no sé si se acuerdan, un montón de patologías que aparecían en la nomenclatura nueva que es de la atención primaria de la salud. No me está saliendo el nombre ahora. No es el CIE-10, que es otra nomenclatura. ¿Recordás, Mariana, el nombre? Las enfermedades, ¿puedo decir? No es la nomenclatura de atención primaria. La atención primaria, pero no me sale la sigla en este momento. No me acuerdo ahora, déjame que te lo busco ahora. Si busca, como le vamos a mostrar a los chicos, fíjense que ahí aparecen cosas que no figuran en ningún otro lado. Como esto de el miedo, por ejemplo, a enfermar. ¿Ustedes vieron alguna vez en una historia clínica de hospital que alguien haya notado miedo a enfermar como diagnóstico? No. A enfermar. Miedo a José, enfermar ¿no o era el miedo... CIAP? ¿Cómo? ¿El CIAP no era? El CIAP. CIAP Sí, 2. ese. Es CIAP. exactamente. Sí, es ese. El CIAP. Ahí están estipuladas todas las patologías del primer nivel de atención. Es lo que nosotros básicamente hacemos. ¿Sí? Lo que hicieron los del norte es la sociedad del WONCA, no sé si se acuerdan lo que es el WONCA, que es la Sociedad de Médicos de Familia del Mundo. Ellos elaboran esta lista, dicen, no, el CIE-10 no nos sirve a nosotros, porque el CIE-10 es muy amplio, tiene mucho de enfermedad, mucho de patología, pero hay cosas que no están en el CIE-10, entonces vamos a hacer nuestra propia nomenclatura. Y ahí nace el CIAP, que el primero era el CIAP 1 y ahora tenemos el CIAP 2, que está todo por colores. Creo que Héctor lo había encontrado el año pasado, ¿no, Héctor? ¿Te acordás? Sí, yo era el que lo había encontrado y de ahí era que habíamos sacado, ¿cómo era? Los diagnósticos. De la salud. Exactamente. Que nosotros en vez de diagnóstico le llamamos problemas de salud. Y vieron que en la historia clínica nuestra aparece problemas activos. No dice diagnósticos, dice problemas activos. Después dice diagnóstico por una cuestión judicial que tenemos que agregar el diagnóstico del CIE-10, porque todavía está vigente eso. Pero para nosotros, nuestra historia clínica aparece problemas activos, que es lo que antes se consideraba diagnóstico. Porque diagnóstico antes era solamente enfermedad. Ahora problema activo es un montón de otras cosas que también consideramos nuestro paciente. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Okay. Y después aparece lo que dijo Fernando, lo que asoció Fernando, que era lo determinante de la salud. Estas tres cosas tenemos que tener en claro, como médico de familia, como enfermero de la salud familiar, que son los determinantes de la salud. ¿Alguien me puede dar así a grandes rasgos una explicación de esto? Un concepto, más que una definición. Puede ser que ¿Sí? te digo a ojo. Sí, ¿Qué son los factores
Ajá, que determinan la salud, el conjunto de factores que hacen que uno tenga salud. exactamente. Es eso que hace que nosotros tengamos más o menos salud. Menos Es lo salud. que determina Condicionantes. que yo vaya hacia la salud o hacia la enfermedad. ¿Qué decía Adolfo? Que serían como un condicionante de la salud. Como condicionantes, algo que condiciona que yo esté más sano o más enfermo, cosas que antes no se tenía en cuenta. Cuando yo cambié mi paradigma, dejé de ver solamente la enfermedad y empecé a ver un montón de otras cuestiones, empecé a considerar que la salud no es solamente producto de una enfermedad, producto de algo, un agente externo como un agente, como un virus, una bacteria, sino que hay otras cuestiones que tienen que ver con lo social, lo psicológico y algunos también consideran lo espiritual, que también influyen en nuestra salud. Respecto a eso social, ustedes saben que, por ejemplo, el estrés laboral, la falta de trabajo, el analfabetismo, como decíamos recién, todo eso influye generalmente negativamente en nuestra salud y nos lleva más hacia la enfermedad. Esos son los determinantes de la salud. ¿Se entiende más o menos? Sí. Esos son los tres conceptos que queríamos tocar hoy para repasar. Cuesta mucho por ahí mantenerlo vigente, por eso la idea es que vayan practicando. Después ahí hablamos con Mariana para empezar a hacer casos clínicos, para que vayan implementando todo esto. Y el caso que tenían que empezar, que ya lo habíamos visto el año pasado, la historia de María. José, Sí, disculpame un minuto. sí, sí, Antes de que se me vaya la idea, porque como nosotros muchas veces podemos trabajar en ámbitos rurales o alejados más de las ciudades donde tenemos otros niveles de complejidad, yo sí. no sé si alguna vez escucharon hablar de las CONI o qué significa CONI. ¿Cómo, doctora? ¿Conic? CONI. Tony, Esto no. más que nada, o sea, más que nada cuando vemos, por ejemplo, embarazadas, ahí les pongo en el chat, que son las condiciones obstétricas neonatales esenciales que tiene que requerir una institución cuando uno realice un traslado o una derivación. Ustedes se tienen que asegurar que donde se realice la derivación cumpla con los siguientes requisitos, que era lo que decía recién José, con algunos equipamientos. Al momento del parto, por ejemplo, ustedes cuando van a hacer una derivación tienen que garantizar que al lugar donde la van a trasladar tengan condiciones tanto, ahí le copié en el chat, quirúrgica, obstétrica, que haya anestesia, que pueda haber transfusión de sangre, que haya tratamiento, que haya personal médico, porque hay muchos hospitales también que tienen la infraestructura pero no tienen personal, y que haya por lo menos un pediatra o un neonatólogo o un médico de familia que se asegure. Pero si estamos hablando de partos pretérminos, tiene que haber, digamos, una asistencia neonatal especializada, digamos. Por eso antes se hacían muchos partos en TAP, en CAP, o se hacía, por ejemplo, en centros que no requerían, que no tenían de todo este equipamiento, vamos a decir, pero no me acuerdo bien a partir de qué año ahora todos los partos o mujeres que tengan embarazos de riesgo tienen que ser derivadas a lugares donde se cumplan con las CONI. Justamente nuestra zona, que es NEA, tiene una alta mortalidad materno-infantil. Entonces las derivaciones que realicemos con estas mujeres, por ejemplo, tienen que tener eso, cuidado. No nos podemos arriesgar y mandarla a un hospital porque sabemos que los riesgos pueden ser elevados. Entonces eso es lo que se decía o se refiere, o bueno, uno debería hacer, de trasladar esos embarazos a los lugares donde cumplan con esas condiciones. Era más que nada como para sumar en relación a los niveles de atención en salud. Bien, buenísimo. Y porque alguna vez escuchan las CONE, porque se las conoce como las CONE. No tenemos las cosas, como que no tienen las condiciones obstétricas, digamos, adecuadas para el cuidado neonatal. Porque algún día escuchan, por lo menos que estén familiarizados con esas siglas. Bien.
Buenísimo. Hay una regla, ahora una norma que todas las personas, las embarazadas que estén en los pueblos, sí o sí tienen que derivarla, o sea, se las tiene, se las controla y en el momento del parto se las deriva a Corrientes, por ejemplo, en este caso, al hospital de mujer con Exactamente. Al diversidad. Hospital Vidal o al Llano. Exactamente. Sí, allá no olvidar. Es por Las eso, porque 35 esto es una semanas. ley. Exactamente, esto creo que se usa a partir del 2008, 2009, me parece, o no, o un poquito más adelante, en donde no pueden ya tener los partos, digamos, en lugares donde no cumplan con las CONES, con esa condición. Creo que hay 3 hospitales nomás creo 4 en todo Corrientes, que son el Llano y el Vidal acá en Capital, y el Hospital de Goya y el Hospital de Saladas, creo que es el otro. Ah, bien. Son los que cumplen esos requisitos. Exacto, quirúrgico, anestesia, transfusión de sangre y asistencia neonatal. Si no, no se puede derivar. La parte obstétrica, sí. Creo que Saladas era el otro. Buenísimo. Bueno, esos son los tres conceptos, no le quise agregar más nada porque después vamos a ver el tema APS en otras cuestiones, en otras clases. Y esto era para repasar un poco el caso de María, sobre esto van a trabajar las clases que vienen. Me gustaría que sepan, bueno, repasarlo un poco. María era una mujer de 42 años que esperaba a su 4º hijo, tenía diabetes gestacional. Ahí como para que uno vaya repasando qué era la diabetes gestacional. Se realizaban los controles periódicamente en la sala de su barrio, pero la mala economía la obligó a migrar a otro barrio. Esto suele suceder que o las desalojan o no tiene para pagar el alquiler, lo que fuere, entonces va a otro barrio. Aún no es provisto de un centro de salud, la sala más cercana se encontraba ahora a 15 kilómetros de distancia. María decidió retomar sus controles y gracias a la solidaridad de algunos vecinos pudo acercarse a este nuevo centro de salud. No obstante, para su sorpresa, allí no la recibieron. Imagínense, esta mujer embarazada, acá no le puse, pero ya estaba de 7 meses. No, señor, acá no la podemos atender. Si tiene diabetes, tiene que ir a un hospital. La tiene que ver un ginecólogo directamente. Además, no tenemos su historia clínica acá. Vaya al hospital y ahí seguro la atienden, le dijo la secretaria de admisión. Fíjense si eso no es algo que habitualmente sucede. Entonces María, con sus papeles en mano, debió tramitar su atención. Caminó unas cuadras, tomó un colectivo y luego caminó varias cuadras más hasta llegar al hospital más cercano. Allí la hicieron esperar. Le dijeron que al no ser una emergencia debía sacar turno. Fíjense esto de derivar, de dejar a la deriva al paciente, que es lo que hacemos habitualmente. Vení el lunes, bien temprano, mami, así te dan el turno. Están dando pocos turnos, le dijo la secretaria que estaba en la guardia de emergencia. Fíjense si esta no es otra situación habitual. María se sintió desolada. Solo quería que la atiendan y controlen su embarazo. Decidida a no darse por vencida, decidió recurrir nuevamente al centro de salud inicial. Volvió a ese centro de salud que la había rechazado por primera vez. Por favor, necesito que me atiendan. Anduve por todos lados y ya tengo dura la panza, le dijo María a la secretaria de la tarde. Imagínense, estuvo toda la mañana tratando de llegar al hospital. En el hospital le hicieron espera, entonces a la tarde vuelve a este centro de salud. El reclamo de María llegó a los oídos del enfermero que había iniciado su turno. El profesional la recibió, escuchó la historia de María y le examinó físicamente. Hasta ahí nomás le voy a mostrar hoy la historia. ¿Qué le parece que pasó en esta historia de María? ¿Te puedo comentar algo, José? Sí, decime. Porque me asusta, te digo, parece habituada a escuchar todo lo que le pasó, que lo tomo como, y sí, está bien lo que le dijeron. ¿Cómo naturalizarlo? Sí, está bien, porque no era una emergencia, se iba a controlar. Fíjate qué mal, ¿no? Porque lo tomé como algo normal, como que todos procedieron re bien. Si tiene diabetes, tiene que atenderse
en un tercer nivel en este caso, y no en una sala. Qué feo, ¿no? Me voy nomás a la sala. Esa es la idea. Esa es la idea, Virginia, que contrastemos lo que es la realidad con lo que debería ser. Fíjense, cuando uno ve la historia desde el paciente, cómo cambia la perspectiva, cómo cambia la situación. Ahora acá vemos cómo vivió María, y ustedes imagínense que ustedes son como María, que están con una patología, están con alguna enfermedad, en este caso el embarazo, que saben lo que pesa el embarazo, toda la complicación que tiene, tener que caminar cuadras, seguramente en el sol, tomar un colectivo, que seguramente tardó un montón, llegar hasta lo más cercanamente posible a ese hospital, volver a caminar, volver a esperar, volver a pedir que otra secretaria te vuelva por ahí no a tratar tan adecuadamente. Todos sabemos que cuando hacemos trámites, generalmente cuando nos encontramos una persona que nos trata mal, ¿qué nos pasa a nosotros también? Reaccionamos mal. De alguna manera absorbemos esa mala energía, por decirlo así, y también eso nos hace mal. Imagínense una embarazada en ese estado, que una secretaria no sepa tomarla, que eso tiene un nombre que se llama acogimiento, que es un término que apareció hace poco, que significa esto de poder abrazar a la paciente y poder contenerla y dar solución y no dejarla a la deriva. Porque ella fue al primer contacto, nosotros somos el primer nivel del primer contacto con el paciente, y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podés repetir, José? ¿Qué sucedió? Con su palabra, vos, Virginia, más o menos me diste un pantallazo de lo que pensabas. No sé qué piensan Adolfo y Fernando. ¿Cuáles fueron las fallas? O si no hubieron fallas, ¿cuáles piensa que estuvo bien, que estuvo mal? ¿Se pudo haber evitado? Yo creo que por lo menos en el primer nivel de atención habría que por lo menos atenderla, hacerla una anamnesis, preguntarle, indagar sobre, no sé, cuántas semanas de gestación tiene, si se hizo algún análisis antes, si tiene, y preguntarle, por ejemplo, si no tiene alguna otra, ¿cómo es? Alguna otra patología, como en este caso, que ya tenía diabetes, por ejemplo. Nosotros ahora lo sabemos porque vos lees la historia, pero tal vez en ese momento la que la atendió no sabía ni qué tenía. Entonces, por lo menos saber, y de última, si la van a derivar, ¿cómo es? Primero principal, saber dónde, y también después no desentender si es la paciente. Muy bien. Bueno, yo pienso que lo que pasa habitualmente siempre es la falta de empatía, ¿no es cierto?, por parte de los profesionales. Ahí está, otro también. Y otra cosa es que falta de conocimiento también. Ahora nosotros más o menos estamos entrando, yo te digo porque me doy cuenta ahora en la sala donde estoy, la parte administrativa o la que hace el triage, que en realidad no lo hacen también, yo agarro todo de lleno el que entra, no, ¿entendés? Entonces, yo por ahí le doy algunas instrucciones para que hagan, y ahí ellos recién se van encaminando, ¿viste? Pero a mí también me falta un montón, por eso, pero yo voy aprendiendo de todo esto y de las cosas que van pasando y bueno, pero yo creo que es la falta de empatía y la falta de conocimiento del personal que se encarga de eso. Yo tuve un problema no problema, sino tuve un caso así similar, pero con una señora que es diabética. Ajá. Estaba con una úlcera, con un pie diabético, hace no sé cuánto que nadie le quería atender. Y bueno, y yo salí a llamarle a uno y vi que ella estaba discutiendo ahí con él. Le dije que espera un ratito que le iba a ver. Bueno, eso fue cuando recién empecé. Ahora está re bien. Después yo le había presentado el caso a Rito y con Adolfo comentamos un plan, ¿no es cierto?, en el cual hicimos un tratamiento. Ahora mejoró, se cerró, quedó en menos de medio centímetro, porque era una úlcera de casi 3 centímetros de diámetro, y ahora quedó en menos de 1 centímetro, que la vi el lunes. O sea, yo le hago venir todos los días para curaciones, ¿viste? Pero pasa eso, la gente por ahí no tiene conocimiento. Y la gente por ahí se va enterando de estas cosas y empiezan a venir. Por eso que está saturada mi sala.
Está bien, hay un buen doctor ahí. Sí, Bueno. no, bueno, pero trato de hacer lo que puedo. Fíjate, Y lo que no sé, fíjate pregunto. La empatía es entre un todos. elemento importante. Sí, Adolfo. Y después Virginia No, también y quería decir algo. aprendemos todo, le digo. Aprendemos todo porque fíjate Sí, cuando a ti le 100%. pasó, empezaba a preguntar y a hacer y bueno, entonces como que ya en otro momento tal vez uno pueda actuar de otra manera. Exacto. Virginia, ¿quería decir algo? Sí, tengo una pregunta. ¿En qué consiste el pedir el pase a la sala? Pedir el pase. Porque te comento, por ejemplo, pacientes que no corresponden al área Pase. y que tienen que Sí. pedir. ¿Qué consiste eso? Consiste en que la historia clínica de ese paciente tiene que pasar a la otra sala que está más cercana a ese paciente. Por una cuestión de le dan la historia domicilio, clínica al paciente y trae algo así? tiene que darle el centro de salud le tiene que dar al paciente y ese paciente llevarlo a la otra sala. En Lo ese ideal caso, sería que se pasen entre ellos nomás, Ajá. entre salas. Y como es un documento, ¿le dan así por dar nomás? Es el derecho del paciente. Tiene derecho ok. a tener su documentación. Entonces, Ya. por ley. Y esto después lo vamos a repasar, digamos, cómo es el manejo de la historia clínica. Ahora ya se agregó esto de la historia clínica digital, que también tenemos que ver después, Mariana. Sí. Esa ley, esa parte de la ley. Pero es derecho del paciente tener su historia clínica. O el paciente o algún tutor o allegado al paciente que tenga la tutela, digamos. José, disculpa, eso yo no me estaba acordando, pero en ese caso no se le da una epicrisis al paciente porque la historia clínica es un instrumento legal. Le puede dar una copia certificada. Una copia se le da. Se le da una copia certificada. Una copia. Pero también pueden retirar nosotros, por ejemplo, del hospital, nosotros podíamos darle la historia teníamos que darle, estábamos obligados a darle si ellos venían con algún tipo de cuestión jurídica, porque eso tenían que mandar a juzgado, hacer un montón de cosas. La gente podía retirar la historia. Claro, una copia, sí, una copia. La historia podía retirar. Ahora hay que ver si por ahí para el resguardo del centro de salud no toma una copia y le da la original o viceversa. Eso tenemos que ver bien, Mari, cómo se La copia se da. La original nunca se entrega. Nunca se da la original, No, la siempre original se da no, la copia. pues, la copia. Exacto. Siempre, La copia siempre que el o usuario a lo sumo, solicite. perdón, y los estudios complementarios tampoco se dan. Tampoco. Lo que se hace es una epicrisis, digamos, en relación a los resultados de los estudios. Yo te digo por la experiencia complementarios, que yo tuve, nomás. El abogado vino y retiró todo y llevó inclusive los estudios complementarios porque... Pero ahí había una causa judicial. Sí, claro, seguramente. por eso te digo. Yo te estoy diciendo en esa cuestión. Y inclusive las imágenes, todo teníamos que darle, me acuerdo. No sé cómo ahora estará esa vigencia, eso en nuestro centro de salud, Mari, tendríamos que ver también eso. Si llegan a pedir, qué le tendríamos que dar y todo eso había que ver según el decreto. Nunca se dan ni la historia ni los estudios complementarios. A lo sumo se hace un resumen de los estudios complementarios y se le anexa la fotocopia de la historia. Bien. Si hay causa judicial, bueno, ahí ya son otras por cosas, eso. pero es Esto raro. era una judicial la vez que me pidieron la historia. En los SAB es muy raro que pase esto. Capaz, sí, por ejemplo, en los hospitales, bueno, no quiere decir que no pase, obviamente. Sí. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro es que nunca se entrega lo original. Sí. Bueno, y contestando, no sé si se contestó tu pregunta, Virginia, el pase de sala. Sí, gracias. Bueno, ¿qué sucedió? Entonces, la idea de esta actividad es que ustedes identifiquen, antes que nada, identifiquen los problemas que a veces, como dice Virginia, para mí esto es algo natural, algo que sucede a diario y que yo lo naturalizo, que para mí está bien, pero sin embargo, todo lo que está bien hoy se está poniendo sobre duda, digamos. Hoy dudamos de muchas cosas, sobre todo esto, bueno, con las ideologías que están saliendo ahora. Hay un montón de cuestiones que se ponen en tela de juicio y una de estas es justamente si estamos actuando adecuadamente. Fernando nos dice que él identificó un problema que no sé si es algo puntual de él o todos piensan lo mismo, esta falta de información que tiene el resto del equipo de salud, sobre todo el primer contacto del equipo del paciente con el equipo de salud. ¿Quién es habitualmente? La secretaria.
La Sería secretaria. el personal de la tienda administrativa. Personal de admisión. ¿Y se le considera como parte del equipo de salud? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ellos mismos se consideran a sí mismos como parte del equipo de salud? No. Ustedes que están ahí en su... No, ellos no, pero no ¿Y sé usted si qué es piensa? para... ¿Es eso no parte del equipo de salud? ¿Son? Yo creo que es parte del equipo de salud, ¿no es cierto? Tienen que pertenecer al equipo porque si no pasa lo que pasaba siempre. Pasó con lo que pasó con María, por ejemplo, ¿no es cierto? No le dieron importancia. Ah, bien, bien, bien. ¿Eh? Fíjese, ella fue al centro de salud, la recibe una persona, María no sabe quién es esa persona, es una señora, una chica que está ahí en la entrada. Se supone que es el rostro visible de todo el sistema sanitario. La que te atiende es el rostro visible y sin embargo es la que, como dice Fernando, la que menos información a veces tiene. Fíjense lo mal que ya está el sistema de entrada, que la que debería manejar mayor información es la que menos información tiene. Es parte del equipo de salud, no se la considera como tal, ellos mismos por ahí no se consideran como parte del equipo, y también la gente que está ahí por una cuestión de desconocimiento. Pero ahí hay una primera falla importante. ¿Qué otra falla encontraron? En ese caso, José, también la falla no creo que sería tanto de la secretaria, sino de la cabeza. Ajá, porque bien. si desde la dirección de la sala dicen no le anotes a nadie que no pertenezca a esta zona sin que traiga su pase a la hora que ya sabemos qué consiste. Eso. Y entonces ya estuvo cumpliendo con las directivas. Sí habrá fallado en no avisarle al médico que se trataba de una embarazada que solicitaba atención. Ahí bien. sí, eso es lo que veo. Sí, muy bien. Ahí entonces está habiendo un problema ¿de qué? ¿De comunicación? De comunicación, ¿sí? Es otro problema. Vamos desmenuzando los problemas, entonces, para ver dónde tenemos que cambiar las cosas o dónde se podría. Vamos sacando los síntomas de esta enfermedad social, digamos. Uno es el desconocimiento que pueda tener o no la secretaria. Otra es la falta de comunicación. Fernando hablaba de la falta de empatía. ¿Qué otra cosa encuentran ahí? Que debería haber. La falta de coordinación entre el primero y el segundo nivel de atención. Ahí está, ese es otro gran elemento, la falta de coordinación entre niveles y dentro del propio centro de salud. Fíjense que si no hay una coordinación, no hay una organización adecuada, también va a haber fallas. Y fíjense que Fernando lo que está haciendo es, él le da la directiva a la secretaria. ¿Quién es director ahí, Fernando? ¿Cómo? ¿Quién está de director ahora o directora? Monzón es el apellido. Monzón. Pero no es, en este caso no es una labor de Fernando, sino que Fernando lo está haciendo para subsanar el problema de la falta de organización. Pero como dice Virginia, muchas veces la cabeza es lo que está fallando, la cabeza, que hoy por hoy hablamos no de una cabeza, sino de alguien que coordina un grupo, que tiene una capacidad de liderazgo, que hace las cosas no solamente en sintonía interna, sino en sintonía con el resto del sistema de salud, que recordemos que es toda una red, y capaz que también tiene desconocimiento, ¿les parece o no? Sí. Que los Yo creo que directores sí. también pueden desconocer cómo funciona el sistema. Ah, no, bueno, no sé si desconocen. No, en este caso no, sin hablar de uno en particular. En general, ¿puede ser o no? Sí. Puede ser, sí. Puede ser. Entonces, la idea es que ustedes reconozcan primero cuáles son los problemas que sucedieron. Porque a veces simplificamos todo a un simple... Le culpamos toda a la secretaria. No, la secretaria es la culpable, la que... O no, el médico fue que no la atendió. O el enfermero, que no se dio cuenta que estaba una embarazada. Claro, porque
la ¿sí? persona le va a echar la culpa a la primera persona que la atendió, sea enfermero, sea médico, sea el de ordenanza, sea quien sea, la Exacto. primera persona que le dijo no le va a echar la culpa a esa persona. Le va a echar la culpa porque es la cara visible, es lo que ella percibió desde su perspectiva. Sin embargo, ustedes que lo miran más a fondo, lo profundizan el día de mañana cuando tengan su equipo de salud, ustedes tienen que ver todas estas aristas, estos problemas y tratar de limar esas asperezas justamente. Primero, ver si está organizado, ver si hay conocimiento del personal, ver si hay infraestructura, ver si esa paciente realmente también tiene conocimiento, porque uno también tiene que aportar conocimiento a la comunidad. Esto se llama participación comunitaria, que después lo vamos a ver en APS, para que ellos también sepan en qué momento y cuándo ir a cada centro de salud. Pero ¿qué pasó con esta paciente? No hubo un pase de sala, como dice justamente Virginia. El centro de salud anterior tendría que haberle pasado la historia a un centro de salud más cercano. No hay centro de salud, ese es otro problema que tiene que ver con otro determinante. Fíjense que uno lo va pensando y va viendo cada vez más problemas, y que no es tan fácil decir y culpar simplemente a la enfermera, simplificando la problemática que está pasando, que es mucho más profundo que todo eso. Entonces, identificaron qué pasó en la historia de María. ¿Qué niveles de atención estuvieron implicados en el caso de María? ¿Qué les parece a ustedes? Primer nivel sería El primer nivel ya primero. completó por primera vez. Eso. Y ¿Por de qué ahí era primer nivel? porque era una sala periférica, decía que se encontraba en la zona rural, creo que, algo así. Era una sala en donde los pacientes eran, ¿de qué tipo? Ambulatorio. Ambulatorios. Este es el primer nivel de atención. ¿A qué nivel tuvo que ir esta paciente? Si estuviera acá en Corrientes, hablando de Capital. Al tercer Al nivel. tercer nivel. Al tercer nivel directamente. Porque el segundo nivel dijimos que tenía otras características. ¿Pudieron identificar los problemas de salud de María? Sí. ¿Qué problema de salud tenía María? Bueno, era diabética, era hipertensa. La pobreza, ¿se puede decir o no? Puede ser. O sea, lo que le cambió la vida, un poco lo que le llevó a vivir a otro lugar, porque en un momento ella se hacía atender en un cierto nivel, ¿no es cierto?, de atención. Sí. Que nosotros hablamos Luego, como... cuando no sé qué problema haya tenido, económico o lo que sea, lo obligó a irse, a bajar de categoría, ¿no es cierto? También ese también es otro problema de salud. Bien, nivel socioeconómico bajo. Nivel socioeconómico bajo, ahí está. Eso. ¿Qué otras cosas vieron en María? La accesibilidad también. Es la lejanía al centro de salud. La lejanía al centro de salud. Los obstáculos de llegar. ¿Qué otra cosa vieron? Que podemos por lo menos notar y ver si podemos ayudar en algo. Recordemos decir siempre persona con diabetes, evitando el término diabético o hipertenso, por una cuestión de que no tiene que ver con lo que es la persona, sino con lo que tiene, la condición que tiene en ese momento. ¿Cómo dije yo? Dije, era diabetes y hipertensión. Esto o en general, que persona con diabetes o que tiene diabetes, que no es la personalidad de ella la diabetes, sino que tiene en ese momento. ¿Qué otro problema identificaron? Pueden ir hacia lo biológico o pueden ir hacia lo social. O hacia lo psicológico, ¿por qué no? Estaba sola, que por eso mismo precisó ayuda de buen más dato, que de la familia. buena observación, Adolfo. ¿Cómo?
Pareciera que estaba sola, ¿no? Pareciera, por eso. Porque no hablaba de la familia. ¿Cómo lo consignaríamos a eso? ¿Cómo lo podríamos consignar en la historia clínica? Paciente que llega sola, que no tiene De riesgo incontinencia social. familiar. riesgo social en alguna o falta de continencia familiar o contención familiar. O familia no continente también lo podemos consignar en la historia clínica. Contención familiar, redes de apoyo. Exactamente. Apoyo Bueno, social. recordemos que la contención no siempre viene solo de la familia, también viene de los amigos, los vecinos. Al ser una persona que se cambió hace poco, automáticamente pudo haber perdido contacto con todos sus vecinos, con doña Rosa de la esquina, con doña María. Con sus amigos, sus amigas. Fíjense cómo vamos identificando cuando uno profundiza un poco más, que no es simplemente el embarazo el problema, y que no es un problema. ¿Por qué sería un problema en este caso? El gestacional sería el problema. ¿El desempleo también sería otro problema? Puede ser. No le preguntamos todavía a María, pero puede ser que no tenga empleo. No entiendo tu ¿Cuántos pregunta. años? ¿Cuál sería ¿Cuántos años tenía José? ¿42 años tenía? 42 años. Bueno, la edad entonces también, que era otro factor. Ahí está. Es un embarazo de riesgo. Riesgo, no solamente por la diabetes, sino porque también por la edad. Por la edad. Fíjense que ahí tenemos la parte biológica que tenemos que tener en cuenta. Una paciente atémpata, le decimos nosotros, un embarazo de una mujer atémpata o añosa. Es feo el nombre, lamentablemente, que no nos escuchen las pacientes, pero es un riesgo mayor el que tienen las mujeres de más de 35, 40 años o las de menos de 18 años, 19. Hoy estaban hablando del equipo nuclear, ¿no? El equipo de salud. Y lo bien que vendría de que un asistente social también intervenga con nosotros a trabajar con esta paciente, ¿no? Con esta usuaria, para ver cuáles son las estrategias que puede aportar ella para una intervención en conjunto. Porque si bien le vamos a tener a Adolfo como médico cabecera, le vamos a tener a Héctor como enfermero de familia, ¿y qué vamos a hacer entre los dos? Y vamos a ver si está enferma y vamos a ver si tiene esto. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé. ¿A quién tenemos que recurrir? Y no sé. Asistente social, agente sanitario. Vean la importancia de lo que es un equipo multidisciplinario, un equipo interdisciplinario, ¿no? Para ir viendo la cantidad de posibilidades, cómo se podría abordar y tratar de solucionar y darle una atención de calidad a esta mujer, ¿no? Exacto. Hasta acá entonces, perdón José, hasta acá entonces vimos todos los problemas que tiene María. Para la próxima sería bueno repasar un poco y lo discutimos, qué es la diabetes gestacional y cómo se diagnostica una diabetes gestacional. Pero todos los que están en segundo y tercer año ya pueden ir dando un poquito más de... Porque son las 7:30 pasadas, ¿verdad, José? Por sí. Eso decía... Sí, era esto nomás, el último. Más que nada era para charlar y entender un poco más que no es simplemente tener una paciente, identificar lo básico, naturalizar, porque todos naturalizamos ciertas cuestiones, es para que analicemos nuestra práctica. Por eso esta es la idea de estas clases, no es darle una clase catedrática, sino que ustedes analicen y reflexionen y que empecemos a actuar justamente con el sentido que tiene la residencia, que es el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo. Por eso, reconocer cada una de estas causas, reconocer lo que son los determinantes de la salud,